Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8. Versículo 14. ¿Cuántos ya están ahí? Ay, Dios. Mira el que tienes al lado, eres hijo. Vamos a decirle que tienes al lado, ya sea mujer o sea hombre, dile, eres príncipe o eres princesa de Dios. ¿Qué cara puso? ¿Te lo creyó? Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, te damos gracias, papá, esta noche. Gracias, papá, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Gracias, papá, por estar en medio de nosotros, papá. Que seas tú hablando, Señor, que seas tú moviéndote, papá, en medio de nuestras vidas, Señor. Muévete, papá, esta noche. Es tu casa, papá, tienes la libertad, Señor, de moverte. Que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida, Señor. Usa mi boca, Señor, para transmitir, papá, lo que hay en tu corazón, Señor. Gracias, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. La parte 5 de esta serie que estábamos tomando, no, para recapitular un poquito lo que vimos la semana pasada. Tu nivel de relación con papá determina tu cercanía con él. ¿Cuántos están cerca del corazón de papá? Tu cercanía determina tu nivel de acceso a lo que puedes tomar o acceder. ¿Qué tanto tomas del reino? Depende proporcionalmente de tu cercanía a papá y tu cercanía a tu relación con él. ¿Qué tanta relación? ¿Qué tanto estoy cerca de su corazón? ¿Qué tanto estoy cerca de su corazón? ¿Qué tanto puedo tomar? Y vimos, ¿se acuerdan esa mentalidad de la del hijo mayor y cómo Dios habla y nos mueve a ese punto de decir que tenemos que tener un equilibrio entre hijo, siervo, y saber que yo puedo acceder confiadamente a ese trono de la gracia para tomar lo que yo necesito para mi vida? Dile al que tienes al lado: eres hijo. Yo creo que no la necesitamos creer, iglesia, de decir realmente somos hijos. Parte de esto que Dios ponía en mi corazón en esta serie es porque Dios quiere levantar hijos en este lugar. Dios quiere cambiar nuestra mentalidad y poner esa mentalidad correcta de un hijo de Dios. Porque si tenemos mentalidad de hijo, sabemos que estamos cerca del Padre y nos podemos acercar a Él confiadamente y podemos tomar y podemos hacer, y sabemos que Él va con nosotros, que su respaldo está en medio de nuestras vidas. Y hoy, esta noche, en esta parte de este versículo, voy a empezar con el 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Si no eres guiado por su espíritu, como dice la palabra, no somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes o hemos visto o hemos sabido han ido a un tour, hemos ido bueno, yo conozco un compañero, bueno, ya es compañero, ya no está con nosotros y él le gustaba ir a Matacanes. ¿Quién ha escuchado de Matacanes? Digo, no es cualquier lugar, ¿verdad? Digo, ese es para gente loca que se atreve, que le gusta la naturaleza y tiene adrenalina en su corazón para vivir todo eso. No cualquiera es un guía, ¿verdad? No cualquiera se atreve a guiar en medio de ese lugar. Y aun cuando vas a ciudades y de repente hay guías turísticos que te enseñan y te muestran lo que hay en esa ciudad o en ese municipio donde vayas. Y recuerdo una anécdota cuando hace años vino gente de Querétaro y pues nos tocó varios de aquí de la iglesia hacerlas de guías. Pero bueno, digo, la anécdota es que pues, nos resultamos ser guías y venimos conociendo muchas cosas que no habíamos conocido juntamente con ellos. Y recuerdo esa experiencia que fuimos tenía poco de haber sido inaugurado el Parque Santa Lucía, el Paseo Santa Lucía. Y la verdad yo nunca me subí a una lancha y yo decía, ¿cómo está padre? ¿Qué se siente? Digo, pues la verdad nunca me he subido. Va a ser la primera vez que me subo aquí con ustedes. Pero ¿cómo? Si lo tienes aquí, le digo, bueno, sí. Entonces, el estar en un lugar no te hace ser guía. El estar en un lugar no significa que conozcas todo de ese lugar. Entonces, no cualquiera puede ser guía. Un guía, cuando vas y contratas a alguien, te enseña lo mejor de ese lugar para que viva la experiencia y conozcas que fuiste a esa ciudad o a ese paseo. Porque a veces tú vas a un lugar y no contratas o no vas con un guía y te vas por donde quiera. A veces pierdes tiempo porque en vez de agarrar una ruta la más adecuada, agarras por donde tú quieres. Y eso me recuerda a veces cuando agarras el Waze. Realmente cuando vengo a la iglesia los miércoles, luego pongo el Waze para que me diga, dónde me tengo que ir, por dónde me tengo que mover. Recuerdo una vez que íbamos para Querétaro y me decía, te tienes que sacar vuelta. Y yo, es que no conozco. Y volteando con mi esposa me dice que me ahorro 30 minutos. Pero dije, no conozco aquí. Yo me la sé, yo siempre me he venido por esa carretera y yo me voy por esa carretera. Pues ándale, le seguí por esa carretera. No le hice caso al aparato que me estaba guiando y nos aventamos como 1 hora y media en 1 kilómetro por unas construcciones que se estaban haciendo. Si yo le hubiera hecho caso a la ruta que me estaba marcando, hubiera llegado 1 hora y media antes a la ciudad de Querétaro y no hubiéramos estado ahí en el tráfico parados qué hacer, ni cómo darle vuelta en ese lugar. Estábamos atorados, ni modo, pues digo, aquí hasta que salgamos, y perdimos tiempo. ¿Qué voy con todo esto? Que como hijos tenemos que permitirnos ser guiados por su espíritu. El guía te transmite lo que se vive en ese paseo o en ese lugar, te transmite lo que vas a vivir ahí. ¿O no? Si tú eres guiado por el Espíritu, te va a transmitir lo que se vive en el lugar al que pertenece. Si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, te va a transmitir a que vivas como se vive en ese lugar. El guía te va a decir, mira, esos son los lugares mejores. Esa es la comida típica de este lugar. Y si quieres vivir aquí en esta ciudad, se dice esta palabra, se dice otra. Y esa es la parte de llevar o contratar un guía. Cuando contratas a un guía, no es para hacer lo que tú quieres, es para seguir las instrucciones de aquel que te está guiando y sabes que te va a llevar por el mejor camino. Yo platicando con ese chavo que le encanta Matacanes y es guía de ahí, me decía, no cualquiera se puede aventar ahí.
Dice, yo te voy a decir cómo saltar, por dónde saltar, por dónde es el mejor camino, dónde tienes que caer cuando te tiras. Entonces, el ser guía, o ser guiados, más bien dicho, para ponerlo en tono a lo que estamos viendo hoy, es dejarme llevar por aquel en el que he creído. Si tú crees en el guía, vas a obedecer y hacer lo que el guía te diga, porque creíste, te dio confianza. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Por qué no en todas tus situaciones le pides consejo y el camino correcto para poder solucionarlo? Porque si realmente confiáramos en Dios, papá, Espíritu de Dios, ¿qué tengo que hacer en esta situación? No todo le dirías regio aunque hubiera nacido en este lugar. Si no tiene las costumbres, si no habla como en este lugar, no le dices regio. O gente que puede venir de afuera, pero se empieza a hablar y dice, no, como que tú ya te estás volviendo regio. Y hay gente que dice, pues aunque muchos años, dices, pues no te puedo decir regio, porque todavía tienes muy clavado las costumbres, las cosas, las tradiciones del sur. ¿Estamos de acuerdo? El nacer te da el título, el llamado de que puedas ser dispuesto a decir soy regio, pero el ser regio te determina en base a cómo te comportas en ese lugar. Dice Juan 1:12, a todos los que creyeron en el nombre de Él, a que lo recibieron, tenían la potestad de ser llamados. Todo el que nace tiene esa potestad, esa autoridad de ser llamados hijo de Dios. Pero no todo el que es llamado hijo de Dios vive como un hijo de Dios. Es muy diferente, iglesia. Porque cuando tú eres hijo, tienes que vivir como hijo. ¿Y quién mejor que el Espíritu de Dios nos enseñe a ser como un hijo de Dios? Jesús estuvo aquí con los discípulos, les enseñó, les transmitió lo que era ser un hijo de Dios. Les puso todos los ejemplos necesarios con su testimonio, explicándole las cosas del reino para que fueran como hijos de Dios. Y en base a pasar cierto tiempo con Jesús, su comportamiento, sus costumbres de los discípulos fueron cambiando. Pero les dijo, es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos, porque necesitamos a alguien que nos guíe a vivir en el camino de Dios. ¿Qué más bien que sea el Espíritu de Dios encaminándonos a vivir como se vive en el reino? Por eso dice, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una cosa es ser llamado, otra cosa es ser. Es totalmente diferente. Muchos pueden ser llamados, pero pocos los escogidos. Porque solamente aquel que vive, que es, se le puede decir hijo. Hay gente que dice, aunque nació en una familia, pero no está con la familia, se aparta de la familia. ¿Tú crees que lo van a tomar como un hijo? Y sin embargo te puedes encontrar en situaciones donde el mejor amigo de tu amiga, de tu hija o de tu hijo se vuelve como un hijo para ti. Me ha tocado ver con amigos que sus papás llaman a sus otros amigos hijos y es porque viven cerca de ellos. Y todavía ellos les pueden llamar la atención. Me tocó vivir cuando papás de mis amigos les llamaban la atención a sus amigos con toda la confianza, aunque no hubieran nacido de ellos, pero era parte de ellos. Aprendió a vivir, se acostumbró a la cultura, cómo comían, y se hizo parte de, y los pudo llamar hijos. El ser guiado es un arte, iglesia.
Porque no cualquiera se deja guiar. Siempre tenemos la opinión, no, yo creo esto, yo pienso esto, yo no, yo lo haría mejor de esta forma. Pero aquel que es guiado, en automático cede su voluntad al que lo está guiando. Aquel que es guiado, entrega su voluntad para decir, ¿sabes qué? Yo tenía planeado esto, pero el guía me está llevando por otro lugar. Me dejo guiar por él. Ya no se va a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad de él, de lo que él cree que es mejor para mi vida. Y así es lo mismo con Dios. Tú cuando no conoces un lugar vas a llegar a cualquier lugar, a cualquier sitio, y créeme que no vas a alcanzar a ver lo más importante de una ciudad. Pero vas con alguien que conoce, te va a llevar a los lugares que debes de conocer en tu primer visita. No vas a perder el tiempo. ¿Cuánta gente está perdiendo el tiempo por no dejarse ser guiados por papá, por su espíritu? Porque aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, dice su palabra, esos son hijos de Dios. ¿Cuántos en esta noche son guiados por su espíritu? Vamos, dilo por fe, iglesia, dilo por fe. ¿Cuántos esta noche son guiados por el Espíritu de papá? Porque cuando tú eres guiado, mencioné que te transmite el guía lo de ese lugar. Te hace vivir como se vive en ese lugar. Ciertamente venimos de una vida en el mundo. Y Pablo lo enseña en esta palabra, en ese capítulo. Hay de dos caminos, andas de dos maneras. O andas en el mundo o andas en Dios. Tú decides por dónde andar. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu de Dios? Vas a andar sobre el camino de papá. No vas a andar sobre los deleites de la carne. No vas a andar sobre aquello que te va a apartar del corazón de Dios. ¿Cómo sabes que es el Espíritu de Dios que se está guiando? Es que cuando sientes eso en tu corazón, no quebranta lo que dice la Escritura. No quebranta lo que dice su palabra. Pero tengo que ceder mi voluntad para ser guiado. Yo a veces somos muchos tercos y aunque te digan es por este camino, digo, yo creo que es por acá. Y te pierdes, llegas tarde, te cansas y no llegaste en el lugar, en el momento que tenías que estar en ese lugar. Si tu vida, cuando empezaste a caminar con papá y que fuiste llamado su hijo, te hubieras dejado guiar por su espíritu, ¿estarías como estás ahorita? ¿Estarías viviendo lo que estás viviendo ahora? No se asuste, iglesia. Porque el ser guiado es un proceso. Es Dios, el Espíritu de Dios te va llevando, te va enseñando. ¿O no dijo Jesús? Va a venir el Consolador, va a venir el que te va a guiar, va a venir el que te va a enseñar, el que te va a instruir. Dijo Jesús, yo ya no voy a estar aquí para guiar a los discípulos y a todos los demás que tenían que venir. Tengo que dejar a alguien que conozca reino, que viva reino, que conozca el corazón de papá para que pueda guiar a estos discípulos y a todos los demás que han de venir. Porque solamente Él puede transmitir lo que hay en el corazón de papá. Solamente el Espíritu de Dios puede conectarse al corazón de Dios. ¿Quieres conectarte al corazón de Dios? Déjate ser guiado por su Espíritu. Y que hable a tu espíritu y que tu espíritu se pueda conectar a Él y en automático puedas acceder al corazón de papá. Pero en lo natural nos cuesta trabajo. ¿Cuánto les gusta recibir órdenes? Yo en el trabajo ahorita acabamos de contratar a una persona y me dijo, dime cuál es la mejor forma de hacerlo. Quería ser guiado. Es raro que te encuentres con alguien con ese corazón. ¿Cuántos de ustedes pueden decir esta noche, sí, yo tengo ese corazón? Porque el dejarte guiar es, hijo, te va a decir, estás mal en esto, estás mal en el otro,
¿sabes qué? Lo que traías, quítatelo. Esta es la nueva cultura. Vas a permitir que meta su mano, que entre hasta lo más profundo de tu corazón y pueda desarraigar aquellas costumbres viejas. Porque hay gente que sigue viviendo como vivía antes, porque no son guiados por el Espíritu de papá. Siguen andando de la misma manera que había antes. Pero si tú caminas al lado de Él, créeme que vas a vivir lo que vive Él. ¿No dice Pablo? Júntate con aquellos que andan en la fe. Imita a aquellos que viven en la fe. Porque tarde que temprano, al caminar con ellos, te van a transmitir algo. A eso le podemos llamar aquí en la tierra cobertura, autoridad, mi liderazgo. Pero nos cuesta someternos a la autoridad, iglesia, porque a veces nos va a decir cosas que no nos va a gustar. Pero aquel que se atreve a ser guiado somete su voluntad a la voluntad de papá y le dice: papá, lo que tú quieras decir, por donde tú me quieras llevar. ¿Cuántos esta noche pueden decir eso? Piénsalo bien, porque hemos visto en historia donde Dios guía y los lleva por el lugar que no pensaron. Tal vez pensaron que iban a ir sobre esas calles de oro, iban a ir por el lugar más mejor, en favor, para que no tuvieran complicado. Pero a veces Dios los mandaba para que se enfrentaran en una tempestad. A veces Dios los mandaba para que vivieran circunstancias difíciles. Pero a fin de cuentas eran guiados por el Espíritu de papá. Aquel que es hijo obedece a la voz de su autoridad. Aquel que es hijo obedece a la voz del que lo está guiando. ¿Cuántas cosas te hubieras evitado en tu vida si de un inicio le he dicho: papá, guíame? Y como te dije, es un proceso, poco a poco. Mientras estás pegándote con Él y te está guiando, te dice: no, ¿sabes qué, hijo? Quita esto, apártate de esto, quita estas amistades, quita aquello. El ser guiado es un cambio de estilo de vida. Por eso aquí no le llamamos religión, iglesia. No le llamamos religión. Dile que tienes al lado: el seguir a Cristo no es una religión. Religiones son las de allá afuera, que siguen lo mismo, las mismas cosas, repiten lo mismo. Pero el ser guiados por el Espíritu de papá es un cambio de estilo de vida. ¿Cuántos pensaron que estaban en otra religión más? Dile: es un estilo de vida. Gente que conozco que viene del puerto de Veracruz y viene a este lugar, dice, al principio dice con ganas: qué rico, carne, tortillas, esto, el otro. Pero al pasar del tiempo dice: extraño el caldito de pescado. ¿O no, verdad? ¿O no? Extraño comer el pescado fresco. Aquí le llaman fresco y ya tiene días, meses tal vez ahí en el refrigerador congelado. Allá fresco, es recién salido del mar. ¿Cuántos de ustedes al principio, cuando recibieron a Cristo, sí, es todo felicidad? Pero una vez que empieza a pasar el tiempo, permanecer es lo que es la clave, iglesia. De decir: ¿sabes qué? Es un cambio de estilo de vida. Y es donde les digo que el nacer en un lugar no te hace ser hijo. El vivir, el adaptarte a la cultura de ese lugar es lo que te va a hacer hijo. Por eso dice en esta palabra donde dice: aquellos que son guiados por el Espíritu de papá, aquellos que donde el Espíritu de Dios le establece la cultura del reino, son hijos porque viven como hijos. Y es lo que Dios quiere para nosotros, iglesia. Si no, no hubiera mandado a su Espíritu para que morara en medio de nosotros, porque quiere que vivamos bajo la cultura del reino, que fuera para ti tan natural vivir en lo sobrenatural de papá. Pero nos cuesta trabajo porque nos falta fe, no creemos.
Pero si fuéramos guiados por Él, viviría las experiencias que papá tiene para mi vida y me mostraría cómo Dios se mueve. Porque somos guiados por Él. Aquel que es guiado por Dios sabe que Dios de repente lo va a llevar por terracería, de repente lo va a llevar al monte, a la montaña, de repente va a ser hacia abajo, fluyendo todo natural. Pero en cada parte donde Dios te guía es para que conozcas más de Él, más de su cultura. Por eso Pablo insiste: sé guiado por el Espíritu de papá. Porque entre más seas guiado, más vas a parecerte a Él. Los discípulos pudieron parecerse a Jesús. Tú eres un seguidor de Cristo. Tú estabas con Jesús. Porque hablas, caminas, te comportas como Él era. Y por eso tenemos que ser guiados por Él. Jesús tuvo que mandar que viniera el Espíritu de Dios para que los guiara a todos. Y aunque no eras de parte de su pueblo, te adoptara como su hijo porque vives bajo su cultura. Entonces dile al que tienes al lado: no es solamente ser llamado, dile, es ser hijo. Y solamente puedes ser hijo si eres guiado por su Espíritu. Te va a establecer toda su cultura en medio de ti. Vas a querer hacer algo malo y vas a decir: ay, esto no se hace en el reino. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado? Y a mí me tocó una vez en el súper. Digo, no me cobraron algo. Gloria a Dios, esto es bendición. La otra vez me tocó aquí en la iglesia con los siblings. En vez de darme una de 10, me dieron una de 20. Y de repente siento la necesidad de sacarle dinero y le cuento y digo: es una moneda de 20. Cualquiera que no es guiado por el Espíritu te dice: gracias Dios, es una bendición. Gracias. Pagué 10 y me dieron 20, digo, con ganas. Ya va, el Espíritu de Dios me guía, me trae remordimiento, conciencia. Está mal, y pues ni modo, ahí voy. Oye, mírame, esta es una de 20 y era de 10. Y decirle a la cajera: oye, me cobraste de menos, este artículo no me lo cobraste. Pero solamente lo puedes hacer cuando te dejas guiar por Él. Porque el ser guiado por Él, conoces la cultura de papá, conoces la cultura del rey. Como te digo, cualquier otro puede decir: es bendición, cuando no era bendición para tu vida. Pero aún en los problemas difíciles, cuando eres guiado por Dios, dices: es bendición esto que estoy viviendo, porque aprendes a conocer el corazón de papá. ¿Qué tanto le creo, confío en el guía? Es lo proporcional a lo que deje conducir mi vida. Es decir, ser guiados por Él. Es decir, tú dictaminas, tú dices, tú estableces lo que tengo que hacer, cómo tengo que vivir. ¿Cuánto le pudieran decir esta noche a Dios? No lo diga, tranquilos. Como tú digas, papá, como tú lo pongas, como tú lo establezcas, en el lugar que tú quieras. Heme aquí y aquí estoy. No es para cualquiera, iglesia. No es para cualquiera. Porque es atreverte a renunciar a tus tiempos. Es atreverte a renunciar a tus placeres. Es atreverte a renunciar hasta tus costumbres. Pero si crees y amas, puedes ser guiado por Él. Yo no comía crema, iglesia. No me gustaba la crema y los quesos. Pero a raíz que estuve caminando con mi esposa, ya de novio, de matrimonio, ahora hasta ya como quesadillas, me encanta. Y la crema ya la tolero, ya como más. Cuando antes ni me lo pongas ni lo quiero leer. Pero a raíz de confiar en ella, sabe rico, pruébalo con esto, con lo otro. Bueno, pues ahí voy. Y confías porque amas y te dejas ser guiado.
pero empiezas a conocer la cultura cuando te dejas guiar. ¿Quieres conocer más de Dios? Déjate guiar por su Espíritu. No voy a alcanzar a terminar. Vamos a empezar a cerrar ya con esta parte. Vamos a ponernos de pie. Medítalo. ¿Qué tanto te has dejado guiar por el Espíritu de Dios? Empieza como dijo Pablo: acércate a aquellos que andan en la fe. Tal vez al principio, y eso yo te lo puedo decir porque al principio me decían el Espíritu de Dios, y yo me quedaba, ¿qué? No conozco. ¿A poco? ¿Cómo se siente? ¿Cómo habla? ¿Cómo dice? Y te puedo decir, pues no sé, en ese principio no sé. Pero me empecé a juntar con gente que hablaba de eso, a gente que andaba en la fe. Empecé a escuchar a gente que predicaba de eso y veía su testimonio y me conectaba con ellos y empecé a conocer al Espíritu de Dios. A veces puede decir, tú dices, ¿a poco fue Dios? Sí, me habló Dios, pero es como cuando lo empiezas a conocer. Si se fijan, el pastor era como un guía. El pastor de las ovejas era un guía. ¿Qué tenían que hacer las ovejas? Aprender a reconocer su voz. ¿Y cómo reconocían su voz? Pasando tiempo con Él. Pasa tiempo con Él. Y poco a poco Dios va a empezar a guiar tu vida. Pero sí va a depender de ti que tú le empieces a entregar a Él cosas tuyas. Hay gente que lo puede entregar luego, pero hay gente que va soltando de poco a poco. No está mal ninguna de los dos. Lo importante no es frenarse y empezarle a soltar a papá. Porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos, porque viven como Él. Viven. Pueden comportarse tan naturalmente en lo sobrenatural de Dios. Pero el que digo vivir tan naturalmente no es quitarme el asombro, gozarme con lo que Dios hace. Porque a veces Dios te sana una vez, no, sí, Dios me va a sanar, y empiezas a perder. Antes dabas gracias por la comida y lo hacías agradeciendo y reconociendo a Dios, y tal vez ahorita se vuelve nada más un ritual en tu vida. Tengo que orar porque voy a comer, y no lo haces con la intención correcta. Déjate guiar por Él. Déjate guiar. Empieza a escuchar prédicas, escucha alabanza, empieza a leer su palabra, empiézate a conectar con Él, y en esa medida vas a reconocer cuando Dios te está hablando. Y aun cuando pases y veas que el camión dice Dios te ama, vas a decir, es Dios que me está hablando a mí, porque aprendes a reconocer su voz. Padre, damos gracias, papá, esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Padre mío, nos sensible a tu presencia, papá. Mueves, Señor, en medio de nuestros corazones, papá, buscar más de ti, Señor. Despierta esa hambre, ese anhelo, papá, en nuestro corazón, Señor, de buscar más, papá, de tu presencia, papá. Gracias, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Vamos, si es para ir, dáselo más fuerte.